Hola chicos, el otro día hicimos un cajón de preguntas para que dejéis vuestras preguntas sobre la anatomía de la mano y las lesiones de la mano. Hoy estamos otra vez con Jorge, nuestro fisioterapeuta de la selección española, y nos va a responder a las preguntas que habéis dejado. Bueno, vamos con la primera. Vamos. ¿Hay que tener especial cuidado en el vendaje tras la rotura del segundo metacarpiano? Sí, claro, al final siempre tienes que adaptar el vendaje profesional que vayas a hacer a las lesiones que has tenido tú o que haya tenido tu boxeador. En este caso, una lesión en el segundo meta, habría que comprimir un poquito más la zona para que la transmisión de las fuerzas sea más directa hacia el antebrazo y no se disipe en esa zona. Pero sí, habría que tener especial cuidado, claro. Ok. ¿Cuál sería la mejor manera de vendarse y el mejor tipo de venda para entreno o sparring? A la hora de vendarse, lo más importante es proteger la mano. Entonces, siempre que haya una buena sujeción, va a estar bien. ¿Cómo la consigas? Depende del material que tengas. Yo siempre recomiendo que si puedes hacerlo con un vendaje tipo profesional, con gasa, con esparadrapo, pues mejor que si lo haces con la venda de tela habitual. Pero bueno, ahora en el mercado hay muchas más opciones, tipo guantillas que van por debajo del guante, que puede ser interesante. Ok. ¿Con qué parte de la mano tengo que tener especial cuidado a la hora de entrenar? Pues ahí te diría que lo más importante yo creo es tener cuidado que el golpeo sea eficiente, que sea bueno, que se golpee con los dos primeros nudillos, evitar golpear con el quinto meta y con el cuarto meta, que se puede producir una fractura del boxeador, que no es tan habitual en boxeadores que se dedican profesionalmente a ello, pero sí en gente que está empezando. Y cuidado con el pulgar, sobre todo al tirar bollones, que suele generar algunas fracturas tipo Bennett o Orlando que son habituales. Ok. ¿Por qué tengo nudillos aún inflamados y no vuelven a su estado normal después de meses? Vale, habría que ver primero cuál ha sido la lesión original que te ha generado esa inflamación, que los nudillos suelen ser por artritis traumática, por una lesión en el tendón, ya sea en el propio tendón o una lesión en la polea que facilita que el tendón vaya por su carril, o también puede ser por una capsulitis. Entonces, en función del tratamiento que hayas hecho hasta ese momento, puede haberte generado más problemas si no has parado, o si no te has tratado, pues claro, pues al final eso se puede cronificar y a la que vuelvas a golpear, la zona está más sensible, más irritada y puede volver a tener ese dolor y esa inflamación. Y por eso no termina de recuperar del todo, porque no se da el tiempo o el tratamiento no ha sido el adecuado. Y teniendo en cuenta que el mayor riesgo de tener una lesión es haber tenido una lesión previa. Es decir, es más fácil que te lesiones si ya has tenido una lesión en esa zona. Si nunca la has tenido, es más raro que te lesiones. ¿Cómo cuidar la mano de la manera más óptima? O sea, ¿cómo te la cuidas a diario? ¿Qué puedes hacer? O sea, trabajo. Sobre todo fortalecimiento. Eso es lo más importante. Tener una buena técnica de golpeo y fortalecer la mano. En mil ejercicios, que tampoco vamos a entrar a explicar ahora, pero un buen fortalecimiento de la mano es importante tanto en la estabilidad como en la hipertrofia. ¿Qué es un edema óseo en el nudillo y cómo se cura? Vale, un edema óseo es una patología que está relacionada con el hueso. El hueso tiene dos capas, una capa superficial que es la capa cortical y una capa más profunda que es la capa trabecular. Entonces las lesiones por edema óseo se dan en esa capa trabecular que es mucho más profunda. Son muy complicadas de tratar, requieren mucho descanso, un tiempo largo de recuperación y yo te recomendaría que fueses a oficio sobre todo a que te lo fueran tratando rápido. ¿Es posible fortalecer la estructura de la mano? ¿Qué tan importante es? Entendiendo la estructura de la mano como el complejo formado por huesos, estabilizadores pasivos, que sería cápsula, ligamento, tejido conectivo, y músculos, que serían músculos y tendones, que sería esa estabilización activa, ahí donde más puedes influir es en la estabilización activa. Donde más puedes influir, al final haciendo ejercicio vas a influir en todas, pero donde más vas a influir, donde vas a incidir va a ser en el tejido muscular. Entonces yo sigo recomendando que fortalezcas. Me lesioné del pulgar y perdí movilidad después de la lesión. ¿Qué me recomienda? Vale, eso es lo que hablábamos antes, que los pulgares se suelen lesionar mucho en boxeo, sobre todo al llegar boleones que van a la cabeza y impacta hueso con hueso, sobre todo esta parte de aquí, o cuando tiras un gancho que te llevas un codo, ¿no? Entonces se puede fracturar, se puede fisurar, puede haber una contusión relativamente importante. Normalmente cuando eso sucede, si has tenido una fractura o una fisura, lo que sucede es que el dedo se reposiciona un poquito hacia adelante. Entonces yo te recomendaría que hicieras movilidad para reposicionarlo un poquito atrás y luego también con el vendaje
que intentes traccionar de esto hacia abajo para esconderlo un poco más cuando quieras golpear. No lo vas a esconder por debajo de los nudillos, evidentemente, pero sí que el nudillo esté un poquito más escondido. Cuando meto el nudillo, siento dolor desde el primer nudillo hasta el final de la mano. ¿Qué puede ser? Habría que verlo, habría que hacer pruebas diagnósticas, ya sea una exploración física, ortopédica, manual típica, o pruebas de imagen tipo radiografía, ecografía o resonancia incluso. E incluso alguna gamografía puede ser interesante, pero bueno, sin entrar mucho en detalle, suponiendo que el primer nudillo no estamos hablando de este, si golpeas desde aquí y te genera una transmisión de dolor como un calambrazo hasta el final de la mano, puede ser que tengan una fisura, la verdad. Pero bueno, ya te digo, no habría que verlo y con pruebas de imagen diagnóstica. Pero es un síntoma habitual de cuando uno tiene una fisura o una contusión muy grande. ¿Recomiendas baños de contrastes para una capsulitis en el dedo gordo de la mano? ¿Y cómo se hacen? Depende. Los baños de contrastes también. Habría que ver esa capsulitis si es una fase aguda, una fase más crónica. Si es algo ya habitual que vas teniendo regularmente, sí que te recomendaría que hicieras algún baño de contraste para ir dándole un estímulo a esa zona y que vaya reduciendo un poquito la inflamación. De los tiempos, pues normalmente se suele recomendar la mitad de tiempo de frío que luego de calor, por ser muy genérico. ¿Es malo o bueno hacer interdigital con el vendaje amateur? Yo sí que lo recomiendo. Al final, cuando tú haces un vendaje amateur, lo que estás haciendo es generar compresión sobre la mano, ¿vale? Si tú encima metes compresión en este plano, en este caso, ¿no? Para hacer el circular o los cruces. Cuando metes un interdigital, generas también compresión en este otro plano. Entonces la transmisión de las fuerzas va a ser mejor y no se va a disipar esa fuerza de impacto de golpeo sobre la mano y no va a dar pie a tantas lesiones. Desde mi punto de vista sí que es interesante para que la transmisión de la fuerza vaya hacia estructuras más superiores que tienen una mayor resistencia por el volumen muscular y por el volumen óseo que hay en las estructuras por encima de la mano, ya sea antebrazo, brazo o el hombro. Claro, pues ya estaría todo. Pues nada, muchas gracias por las preguntas. Gracias y bueno, ya haremos más preguntas para que os pueda responder a todos.